Estamos como a la mitad del curso. Estamos viendo la pasión. Acuérdense que la Pascua, el paso de Jesús, se divide en tres. La primera es la última cena, que ya vimos. Luego la pasión, que va desde Getsemaní hasta el sepulcro. Y vamos a la mitad. Estamos en el juicio de Jesús. La última clase lo que vimos fue el juicio religioso de Jesús. Y ahora vamos a ver el juicio político de Jesús. Bueno, entonces, bueno, y la tercera parte de la Pascua es la glorificación, que todavía no hemos llegado. Ahí, bueno, entonces, estamos en el juicio político de Jesús. Entonces, si quieren, por favor, abrir su libro en la página 233, vamos a ver el proceso ante Pilato. Ya vimos el proceso ante el Sanedrín, que fue el proceso religioso. Ahora vamos a ver el proceso ante Pilato. Entonces vamos a ver primero, vamos a ir como parejeando los tres evangelios sinópticos y luego vamos a ver a Juan aparte. Pero bueno, sí tienen algunas diferencias, aún los sinópticos, entonces vamos a ir brincando de uno a otro. Y para que no sea complicado, lo vamos a ver en el libro, para que no nos perdamos. Miren, me estaba diciendo Rosy, que me preguntaba Rosy que qué Biblia le recomiendo, porque la Biblia que ella tiene es diferente, o vienen cosas muy diferentes a lo que leemos aquí, o incluso a lo que yo leo en la Biblia de Jerusalén. Entonces, yo les recomiendo, le había dicho a Rosy, la Biblia de Jerusalén. Lo que pasa es que esta Biblia de Jerusalén la traen desde España, entonces ahorita está agotada. Ya hemos tratado de comprar, en el IPB siempre hay algunas que nos facilitan, también las venden en Nuestra Señora de la Esperanza, en la librería de Nuestra Señora de la Esperanza, bueno, y en todas las librerías católicas, ¿no? Pero esas son las que nos quedan cerquita, pero resulta que ahorita está, con esto de la pandemia, pues se fueron atrasando los embarques y no hay. Yo espero que llegue pronto. En cuanto yo sepa que ya llegaron al país las Biblias de Jerusalén, pues les aviso, ¿no? ¿Puedo opinar? Sí. Soy Angélica. Yo la acabo de adquirir en Gandhi. Permíteme, ¡ay, qué padre! Permíteme un segundo. Elmita, ¿cómo estás? Ay, perdón, amigas, es que es una amiga mía que tiene un hijo con un problemón de salud y mi marido le está ayudando y es así, perdón. No hay problema. Yo la compré en Gandhi, la acabo de comprar precisamente ahora en vacaciones. Ay, pues qué bueno. Y había más de 20 ejemplares. Ay, gracias por decirme eso, porque esta última... No, perdón, fue en el sótano. En el sótano de Miguel Ángel de Quevedo, había más de 20 ejemplares, porque compré 4. ¿Pero compraste la Biblia de Jerusalén de letra chica? Mira, sí, más o menos. No, más o menos no. Dime si es la de letra chica o la de letra grande, porque... Es de letra chica. Ay, qué bueno. Y había más grande, pero no, ya no, porque yo tengo una latinoamericana y tengo una que me regalaron que es protestante y no. Entonces, esta fue la que ya compré. Mira, la Biblia de Jerusalén de letra chica y letra grande, bueno, el texto es igual. La diferencia la diferencia son las notas de pie de página. Y hasta bueno, esta información me la dieron hace poco, la verdad, cuando Rosy me lo preguntó, hace como unos 15 días, y me dijeron que iban a venir en un par de meses, por eso me atreví a decirlo ahora, pero si ya llegaron, pues qué maravilla, y la que lo necesite, la que quiera, pues cómprela, porque sí vale la pena, es una Biblia que les va a durar toda la vida, además es la nueva edición.
Entonces, de aquí a que la cambien, o sea, la editan, las nuevas ediciones salen como cada 10 años. Entonces, si la compran ahorita, les va a durar sin cambio 10 años. Así que padre. Oye, Ceci, soy Sí. Gloria, ¿cómo estás? Hola. Oye, fíjate que yo, bueno, al no conseguir la Biblia, lo que hice fue bajarla, la bajé aquí en mi celular, y pues la verdad la he seguido y la he seguido muy, muy bien. Claro, a lo mejor no viene actualizada como tú lo estás comentando, la que está en la aplicación. Mira, Gloria, te voy a enseñar mi Biblia. A ver, déjame buscar alguna hoja, porque la Biblia llega un momento que ya se convierte en algo tan tuyo, porque la vas trabajando y bueno, mira, les voy a enseñarnos. A ver, mira, mejor así al cabo puedo quitar mi cámara. A ver, no sé si ve, a ver, espérate. ¿Puedes ver mi Biblia? Ve cómo está de subrayada, de escrita. Mira. Claro, claro. Esto no lo puedes hacer en tu teléfono. Sí. Y entonces, cada vez que yo cojo mi Biblia, puedo leer las anotaciones y me sirven mucho para dar clase o para leerla, estudiarla, para recordar. Entonces, sí les recomiendo, miren, que tengan su Biblia, que tengan su Biblia en papel. Yo también la tengo en teléfono porque a veces, cuando no estoy en mi casa o algo, pues sí me sirve. Claro, ok, Y ok. les recomiendo que la tengan y que lean y que le anoten. O sea, es importante, hagan sus anotaciones. Miren, y les voy a decir de una vez, miren, les voy a hacer algunas recomendaciones prácticas que yo o sea, ahora sí que la vida me ha enseñado a golpes. No soy trágica, pero sí, para que no se equivoquen igual que yo. Miren, para subrayar, les recomiendo lo siguiente. Estos plumones de gel, no usen pluma, porque las plumas aparentemente, o sea, parece que quedan muy bien, pero con el paso de los años se pueden ir corriendo y se hacen unos manchones horribles y se pasan de un lado a otro. En cambio, estos plumones de gel no se corren, no cambian de color y como que no se pasan de un lado al otro de la hoja. Porque luego lo que pasa es que ya no sabes qué lado de la hoja subrayaste. Y eso está terrible, ¿no? Obviamente tampoco usen nunca de estos. Porque si subrayas con esto, se te pasa de plano al otro lado de la hoja. Entonces, nunca pluma y nunca plumones de estos. Yo escribo con lapicero, lo que escribo en la Biblia, lo escribo con lapicero. Y también uso para subrayar lápices de colores. Porque los lápices de colores tampoco se te pasan del otro lado. Y además en una de esas, si te equivocas, hasta lo puedes borrar. Entonces, se los recomiendo mucho y hay mucha gente que, algunas, bueno, no mucha, pero sí algunas personas me han dicho que les da como dolor escribir en la Biblia, que les parece a veces, hasta me han dicho que es hasta como falta de respeto maltratar así una Biblia. No, no lo estás maltratando. Tu Biblia se convierte en algo, bueno, yo ya prefiero perder la cartera a perder la Biblia. O sea, aquí hay 10 años de trabajo. Y en mi Biblia anterior de la otra edición, otros 10, ya no lo voy a volver a cambiar porque es horrible empezar a trabajar con una Biblia limpia. Entonces, yo les recomiendo que sí escriban, y no solamente lo de las clases, que vayan subrayando, no solamente lo de las clases, cuando ustedes alguna vez, en algún momento hagan una oración y se encuentren un texto que les guste mucho o que les hable de manera especial, o que les sirva para un problema, para una plática con sus hijos, o que digan, Dios mío, es que esto lo tiene que oír mi marido, y lo subrayan con color rojo. O sea, háganlo. Háganlo. Y bueno, yo, la verdad es que yo soy de una memoria muy visual. Entonces, a lo mejor yo no me acuerdo, algo, yo puedo decir, a ver, eso viene en Mateo, pero no me acuerdo dónde. Pero yo sí funciona así. Pero me acuerdo que lo subrayé en naranja y está del lado derecho arriba. Eso sí me acuerdo. No sé si tengan ustedes también memoria visual, pero eso ayuda mucho. Bueno, ok, entonces, regálensela. O sea, ¿cuánto te costó, Gloria? Creo que, Laurita, creo que cuestan como 500, ¿no?
Yo no le he comprado, Ceci, yo he estado trabajando con la Biblia de nuestro pueblo porque no la encontraba. Ahí es subrayado, pero, ok, ahí es donde he hecho porque no la había encontrado, pero qué bueno que me dicen para comprarla. Sí, mira, hagan el esfuerzo. Yo sé que puede parecer un poco cara, pero hagan el esfuerzo porque es algo que te va a durar muchísimos años. Es como para siempre. Vale la pena. Hagan el regalito de no cumpleaños. Dime, Laura. Perdón, me costó más o menos como 560, pero como enseñé el INSEN, me hicieron el descuento del 10 al 12%. Ah, pues buenísimo. Pues qué bueno. Y en 4, pues sí te ahorraste un billetín. Qué Sí. bueno. Me alegro mucho. Bueno, va. Pues entonces ahora sí vamos a empezar a seguir con la clase. Entonces, el proceso ante Pilato. A ver, primero, ¿qué les parece que antes de empezar nos situemos? Vamos a sacar un mapita. Vamos a situarnos, a ver dónde estamos, porque este es un mapa de Jerusalén. Les voy a pasar varios mapas, pero este es un mapa de Jerusalén. Entonces, ¿sí lo ven? No. ¿No? Ok, perdón. ¿Qué pasó? ¿Suelta? Perdón, es que nada más lo hice grande, pero no lo compartí. Compartir. ¿Ahora sí lo ven? ¿Sí? Bueno, miren, este es un mapa de Jerusalén. A ver, vamos a situar dónde estábamos. Miren, aquí, esta es la casa de Caifás. Entonces, podemos pensar que aquí fue el proceso religioso de Jesús. Aquí fue donde lo juzgaron los sanhedritas. Y después, los sanhedritas fueron a entregárselo a Pilato. A Pilatos. Entonces, Pilatos, lo más probable, nos cuenta el padre Carrillo, lo vamos a leer en el libro, es que vivía aquí en el Palacio de los Asmoneos. Aquí. Y Herodes vivía acá, o estaba, no vivía, estaba aquí en la Torre Antonia. Entonces, a Jesús lo llevan de la casa de Caifás al Palacio de los Asmoneos con Pilato. Y después, acá con Herodes, ¿sí? Vamos a ver otro mapa. Ay, no, perdón, ese no es. Aquí está la fortaleza Antonia, nomás que aquí no está la casa de los Asmoneos, que está como por acá. Aquí está la fortaleza Antonia. Miren, acá está el Monte de los Olivos. No se ve el mapa. Ay, perdón. Ay. Ahora sí. Aquí está la fortaleza Antonia. Aquí está el Palacio de los Asmoneos, está por aquí, que no aparece. Miren, aquí está el Palacio del Sumo Sacerdote, más o menos, ¿no? Donde juzgaron a Jesús, su juicio religioso, su proceso religioso. La casa de los Asmoneos está por acá, la fortaleza Antonia acá. Entonces lo mandaron de acá para acá. Y aquí es el Monte de los Olivos, donde lo aprendieron. Y acá está, bueno, el Monte Calvario, donde lo crucifican. Bueno, y otra cosita que les quiero enseñar es este mapa. ¿Sí lo ven, verdad? Bueno, miren. ¿Dónde está Jesús en este momento? Jesús está aquí en Jerusalén. Jerusalén está en Judea. O sea, todo lo color mostaza, todo esto es la Judea. ¿Y quién era el gobernador de todo Judea? Aquí está. Claro.
Pilatos. Pilatos era el gobernador de toda Judea y pues por supuesto de Jerusalén también, era la capital. Entonces aquí vivía Pilatos. Pero Jesús, ¿de dónde era? Jesús era de Galilea, ¿sí? A ver, Jesús era de Galilea. Aquí está Nazaret, miren. Aquí está Nazaret. Nazaret está en Galilea. Todo esto, Rosita, es Galilea. Aquí está Nazaret. Luego de su ministerio público, Jesús se fue a vivir a Cafarnaún, que está aquí en Galilea. Entonces, una parte importante del ministerio público de Jesús fue aquí en la Galilea. ¿Y quién era el gobernante de Galilea? Herodes. Esto al ratito va a tener importancia. Entonces, Jesús es juzgado en su juicio político acá en Jerusalén y el gobernador era Pilatos. Pero Jesús era Galileo. Y en la Galilea, el que gobernaba era Herodes Antipas, que era el hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que quiso matar a Jesús para que no se confundan de Herodes. Herodes el Grande fue el de la matanza de los inocentes. Y Herodes Antipas, que era el gobernador de la Galilea, era su hijo. Bueno, ahorita todo nos va a hacer más sentido, van a ver. Ok, ahora sí vámonos al libro, por favor. Entonces, página 233. El proceso de Jesús ante Pilato fue un proceso de carácter político. ¿Por qué era necesario un proceso de carácter político? Si ya habían juzgado a Jesús y ya lo habían declarado culpable en su proceso religioso. ¿Por qué era necesario un proceso político? Pues porque los judíos no lo podían matar. Los sanhedritas no lo podían matar. Tenían que lograr, los sanhedritas, que los romanos lo mataran. Ellos no podían. Entonces necesitamos que le hagan a Jesús un juicio político para que lo declaren culpable y lo maten. Acuérdense que ya lo leímos varias veces. Acuérdense que ya después de la resurrección de Lázaro, ya habían decidido que lo querían matar, que lo iban a matar, ya lo habían decidido. Solo que no encontraban la manera de hacerlo, no encontraban la oportunidad, pero ahorita ya la estaban encontrando y estaban organizándose para lograr que lo mataran. Bueno. Ok, entonces vamos a ver primero las tradiciones sinópticas. A ver, primera entrevista. Miren. Luego nos pasas los mapas. Sí, claro. Miren, en la página 233 hay un número 1, donde dice las tradiciones sinópticas, y abajito hay un número 1 que dice primera entrevista. Entonces vamos a ver esa primera entrevista. Vamos a dividirlo, pero vamos a ver las divisiones desde ahorita, para que nos podamos estructurar bien. Entonces, hay una primera entrevista. Luego, en la página 237, Jesús es enviado a Herodes y vuelto a Pilatos. ¿Quién hace la primera entrevista? Pilatos. Y luego se lo manda a Herodes. Aquí en la página 237, Jesús es enviado a Herodes y se lo regresa a Pilato. Después en la página 239 viene la pregunta, ¿Jesús o Barrabás? En la página 239. Y en la página 244, Jesús es entregado. Entonces, esas son como las 4 partes del proceso ante Pilato, el proceso político de Jesús ante Pilato. A ver, entonces otra vez en la página 233 hasta abajo. Vamos a ir comparando, leyendo Marcos y Mateo. Vamos a leer hasta abajo. Marcos. Y al punto por la mañana, habiendo preparado un consejo, los príncipes de los sacerdotes
con los ancianos y escribas y todo el Sanedrín. O sea, aquí aquí Marcos, el evangelista, nos dice que en el proceso religioso de Jesús estuvo presente todo el Sanedrín. Ese es el único que nos lo dice. Ya vimos, pues, que era muy poco probable que estuviera todo el Sanedrín, porque fue en la madrugada, porque fue como de improviso, pero sí fue un juicio donde había un número de representantes, o sea, un número suficiente de representantes del Sanedrín. A ver, ¿qué nos dice Mateo? Mateo nos dice, pero llegada la mañana, tuvieron consejos todos los príncipes desde los sacerdotes y los ancianos del pueblo contra Jesús para darle muerte. Aquí no nos pone que estuvo todo el Sanedrín. Y habiéndolo ligado, lo llevaron y entregaron a Pilato el gobernador. Aquí coinciden. Lo llevaron y lo entregaron a Pilatos. Entregaron, usan la misma palabra. Aquí los evangelistas usan la palabra entregaron, que es la misma palabra que usan para cuando Judas lo entregó. O sea, como que es una traición, porque eran los representantes del pueblo de Israel. Y Jesús es su Mesías, es el Mesías esperado, el que estaba esperando todo el pueblo. Y lo entregan a Pilatos, por eso es como una traición de las autoridades del pueblo de Israel. Y entonces, seguimos comparando los dos textos. Marcos. Versículo 11, ¿eres tú el rey de los judíos? Él, habiéndole respondido, dice, tú lo dices. O sea, lo estás diciendo, sí, ¿no? Tú lo dices. Y mucho lo acusaban los príncipes de los sacerdotes. ¿Qué significa esto? O sea, en este juicio ante Pilatos, ¿quiénes estaban presentes? Estaba presente Pilatos, Jesús, y estaban los judíos que lo habían llevado a entregar. O sea, estaban presentes los príncipes de los sacerdotes, o sea, parte del Sanedrín. Por supuesto, no todo el Sanedrín, pero un grupo pequeño representando el Sanedrín estaba presente allí. Y entonces, fíjense lo que hacían, y mucho lo acusaban los príncipes de los sacerdotes. Lo estaban acusando como de delitos o de cosas que Jesús había hecho porque querían que lo mataran. Esa era su consigna. Queremos que mates a Jesús. A ver, vamos a ver qué nos dice Mateo. Jesús fue colocado ante el gobernador. ¿Quién era el gobernador? Pilatos. Y el gobernador lo interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús dijo, tú lo dices. Y mientras era acusado por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos, aquí ya pone un poco más, y los ancianos. Acuérdense que los ancianos no eran viejitos, eran gente importante. Y nada respondió. Versículo 4 de Marcos. Pero Pilato de nuevo lo interrogaba diciendo, ¿no respondes nada? Mira cómo te acusan. O sea, Pilato estaba sorprendido. Todos, ven nada más de qué manera te acusan y tú tan callado. Se sorprende Pilatos. Pero Jesús ya no respondió nada, de manera que Pilato estaba extrañado. A ver, vamos a leer a Mateo, versículo 13. Entonces le dice Pilato, ¿no oyes cuánto testifican contra ti? O sea, testifican. Estaban dando testimonios en contra de Jesús. Y no le respondió a ninguna palabra, de manera que el gobernador estaba muy extrañado. Ahora, esos son Marcos y Mateo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas. Lucas. Y habiéndose levantado toda su muchedumbre, lo llevaron ante Pilato. ¿Cuál muchedumbre? O sea, aquí están hablando de los que estaban presentes en el juicio religioso, de esa muchedumbre, nos está hablando Lucas. Y entonces lo llevaron ante Pilato. Comenzaron acusando, diciendo, hemos encontrado a este alborotando a nuestra nación,
e impidiendo dar tributos al César y diciendo que él es el rey. A ver, querían que Pilatos lo matara o lo mandara a matar, pero tenían que inventarle a Jesús algunos delitos que le importaran a Pilato. Porque si llegaban a decirle, es que se dijo, él dice que él es el Hijo del Hombre, que ya explicamos, ¿no? El Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo, al cual se le va a dar todo el poder y la gloria. Pilato no iba a entender nada. Pilato iba a decir, ¿y a mí qué? O sea, eso no era delito romano. Tenían que inventarle algo que le doliera a Pilato, algo que pusiera en peligro la gobernabilidad de Pilato. Y si le decían, es que dice que es el Mesías, o sea, no, Pilato no entendía ni qué era el Mesías, porque no era judío. Entonces tenían que inventarle algo que le doliera a Pilato. Y estos son los 3 delitos que sí le pueden doler a Pilato. ¿Cuáles son? Aquí en la página 234 hasta abajo. Primero, hemos encontrado a alborotando nuestra misión. Eso sí nuestra nación. Esto sí le duele a Pilatos, porque Pilatos está encargado de mantener la paz y la gobernabilidad en toda Judea. Entonces, sí le importaba a Pilatos que hubiera un alborotador que amenazara la paz. Eso sí le importaba a Pilatos. Pero por supuesto que Jesús no estaba haciendo eso. Esto es un delito inventado. Después, impidiendo dar tributos al César. O sea, Jesús jamás impidió que le pagaran los impuestos al César. Este es otro delito inventado. Pero esto también le importaba a Pilato. Y luego, y diciendo que él es el Cristo Rey. Y eso también le importaba a Pilato, porque perdóname, pero aquí el rey es el César. Aquí el único rey es el César. Y entonces, sí puede parecer como algo que va contra el gobierno romano, ¿no? O contra el poder romano. Entonces, estos 3 delitos eran inventados, completamente falsos, pero delitos bien pensados que sí le importaban a Pilato. Bueno, vámonos a la página 235. Pero Pilato lo interrogó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Él, habiéndolo respondido, dijo, tú lo dices. Dijo Pilato a los príncipes de los sacerdotes, ningún motivo encuentro en este hombre. O sea, lo encuentro inocente, porque Pilatos pues no era nada tonto, era el gobernador de toda Judea. Si hubiera sido cierto que Jesús andaba alborotando a la gente en contra de los romanos, o sea, Pilato ya lo hubiera sabido. Si hubiera sido cierto que Jesús andaba impidiendo que se pagaran los impuestos al César, Pilato ya lo hubiera sabido, se hubiera enterado con anticipación, o sea, ni siquiera hubiera sido necesario que se lo llevaran los sanhedritas, él hubiera sabido con su gente, con sus soldados, con toda su organización, él hubiera sabido. Y si Jesús hubiera ido por la vida diciendo que él era el rey, como en oposición al César, pues también lo hubiera sabido Pilatos. Y Pilato no sabía nada de esto, es como que para Pilato todo es pura novedad. Entonces Pilato dice, pero pues yo no encuentro en él ningún delito, yo lo encuentro inocente, ¿no? Aquí en el versículo 4, ningún motivo encuentro en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, subleva al pueblo, enseñando por toda la Judea y habiendo comenzado desde la Galilea hasta aquí. O sea, empezó a sublevar a la gente desde Galilea y luego se fue bajando hasta Judea. O sea, alguien que hace eso, pues de ninguna manera hubiera pasado inadvertido para Pilatos. Entonces Pilato sabe que esto no es cierto.
Bueno, entonces, eso fue lo que dice Lucas. Ahora vamos a leer los comentarios del padre Carrillo. Una vez terminado el juicio ante el Sanedrín, ataron a Jesús y lo llevaron a Pilato. Poncio Pilato fue procurador romano de la provincia de Judea desde el año 25 al año 36. Marcos añadió el verbo significativo lo entregaron. Entregaron designa una traición. O sea, la primera traición la cometió Judas, pero esta segunda traición la está cometiendo las autoridades del pueblo judío que van a entregar a su Mesías. Judas traicionó a Jesús y lo entregó a los jefes judíos. Ahora los jefes judíos traicionan a su Mesías y lo entregan a la autoridad pagana. Eso es horrible. O sea, pobre Jesús, de verdad. Todo lo que sufrió por nosotros. El grupo de personas que condujo a Jesús a la casa de Caifás al pretorio no debió haber sido numeroso. De la casa de Caifás al pretorio o a la fortaleza Antonia no debe haber sido numeroso, era un pequeño grupo de judíos. ¿Y qué acusaciones presentaron contra Jesús? Las autoridades judías tienen buen cuidado por presentar ante Pilatos argumentos adecuados para arrancar del procurador la pena de muerte para Jesús. Como las razones religiosas de haberse declarado un Mesías trascendente de origen divino no hubieran tenido efecto para un romano, los judíos acuden a cargos de origen político, algo que le importe a Pilato. ¿Y cuáles son esos 3 cargos? 1, sublevan al pueblo. 2, impide que le paguen impuestos. Y 3, se dice rey. Lucas antepone a rey la palabra Cristo. Pero bueno, eso ya contiene, o sea, ya podemos ver ahí como la fe cristiana, ¿no? Porque cuando lo escribe Lucas, este evangelio, ya sabe que Jesús es el Cristo. Por eso escribe que se dice el Cristo. Por eso escribe Lucas así. Se dice el Cristo Rey. Los 4 evangelistas coinciden en que la acusación básica fue la de decirse rey. Esto se refleja en la pregunta que Pilato hace a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús acepta por una parte ser el rey de los judíos. O sea, no lo niega porque la verdad es que sí es el rey de los judíos. Lo que pasa es que es un rey diferente al rey que estaban esperando. Era un rey humilde y sencillo al estilo del que está anunciado en el profeta Zacarías. Por eso Jesús, acuérdense, en la entrada mesiánica, cuando entra a Jerusalén, montado en un burrito y lo aclaman como el Mesías, como el rey, él sí acepta ser un rey, pero un rey humilde y sencillo. Entonces, ¿eres rey? Pues sí soy rey, tú lo dices, lo aceptas, sí soy rey. Es necesario ver cuál es el concepto exacto de la realeza de Jesús. Pilato debió examinar seriamente la acusación de base. O sea, debió haber pensado, a ver, ¿de qué lo están acusando? Pues no, yo creo que es inocente. Últimamente se ha querido ver en Jesús a un revolucionario del partido de los celotes. O sea, a ver, hay gente que dice que Jesús era un revolucionario del partido de los celotes. ¿Quiénes eran los celotes? Los celotes eran como una secta del judaísmo, pero era una secta violenta que quería rebelarse contra los romanos, pero con violencia. Y Jesús, por supuesto, o sea, hay quien dice eso, pero por supuesto que Jesús no pertenecía al grupo de los celotes. Bueno, porque además Jesús era todo menos violento y está frente a Pilatos y está calladito sin defenderse. Entonces, era todo menos violento. O sea, Jesús nunca fue un celote.
Pilato debió reconocer pronto la inocencia de Jesús a ese respecto y debió ver claro que no era ningún agitador político y por eso dijo, no encuentro motivo en este hombre. A esta primera acusación siguen muchas otras a las que Jesús ya nada respondió. Por eso Pilato le interroga, ¿no respondes nada? O sea, como que no, los evangelistas no nos dan todas las acusaciones que estaban haciendo los sanhedritas en contra de él, pero Pilato sí las oye y le dice, ¿no respondes nada de todo lo que están diciendo en tu contra? Pero Jesús queda calladito. El silencio absoluto de Jesús causó extraña impresión en el gobernador. Pues es que claro que debe haber causado una extraña impresión porque Jesús estaba corriendo peligro de muerte. Cualquiera que es acusado de algo que no hizo y que pone en peligro la vida, cualquiera repela, cualquiera se defiende y Jesús estaba callado, por eso se extraña a Pilato. A ver, miren, al leer esto, al leer esta presentación de hechos, es imposible no pensar que los evangelistas tenían en su mente el pasaje de Isaías. A ver, vamos a leerlo para que en su Biblia. Isaías 53. Isaías 53:7. Miren, aquí Isaías 53, bueno, empieza en 52:1, empieza el cuarto canto al siervo de Yahvé. Y vamos a leer estos versículos que nos van a hacer pensar inmediatamente en Jesús. A ver, Isaías 53:7. ¿Ya lo tienen? Ya. Dice, fue oprimido y humillado, pero él no abrió la boca. Como cordero llevado al degüello, como oveja que va a ser esquilada, permaneció mudo sin abrir la boca. O sea, los evangelistas cuando están escribiendo este juicio político, imposible que no pensaran en el cuarto canto del siervo de Yahvé, que es lo que acabamos de leer, uno de los versículos que acabamos de leer. Pero bueno, los príncipes de los sacerdotes vuelven a la carga diciendo, Jesús callado, Pilato le pregunta, ¿pero por qué no te defiendes? Y Lucas dice, subleva al pueblo enseñando por toda la Judea. La Judea era la que gobernaba Pilato. Habiendo comenzado desde Galilea hasta acá. Y aquí Pilato dice, yes, ya, como que se le abrió el cielo, ¿no? Como que Pilato dijo, ¿cómo? ¿Empezó desde Galilea? Pues entonces le toca a Herodes, porque el gobernador de Galilea es Herodes. Entonces, si empezó en Galilea, pues que lo juzgue Herodes. Y entonces se lo envía. Vamos a leer el número 2 en la página 237. Jesús es enviado a Herodes y vuelto a Pilato. Vamos a leer a Lucas. Pero Pilato, habiendo escuchado, preguntó si el hombre era Galileo. Y habiendo sabido que era de la jurisdicción de Herodes, se lo envió a Herodes. Como que dijo, yes, le toca a Herodes, el problema es de él. Yo creo que es inocente, que Herodes decida. Estando también él, o sea, Herodes, en Jerusalén en esos días. ¿Por qué estaba Herodes en Jerusalén? Si Herodes era de la Galilea, gobernaba en Galilea, ¿por qué estaba en Judea, en Jerusalén? Porque era la Pascua. Y la Pascua era un fiestón. O sea, la Pascua era una fiesta religiosa para los judíos, por supuesto. Para los romanos, pues no tenía nada de religioso. Pero había alrededor de esa fiesta, pues había muchísima gente que venía
O sea, todos los judíos estaban como obligados a venir a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces, cuando hay mucha gente en una ciudad, hay muchos turistas, ¿qué pasa? Pues hay mucha venta, también hay fiesta, o sea, era una fiesta de la que también gozaban ellos, no religiosa para los romanos, pero pues también disfrutaban ellos de esa fiesta. Entonces, versículo 8, Herodes, habiendo visto a Jesús, se alegró mucho, pues desde largo tiempo estaba queriendo verlo, ya que había oído acerca de él y esperaba ver algún signo hecho por él. A ver, Herodes, ¿quién era Herodes? Herodes fue el que mató a Juan el Bautista. Y entonces, ahí en la Galilea, él había oído hablar de Jesús y había oído hablar de que Jesús hacía milagros. Y entonces, ¿qué es lo que ha de haber dicho Herodes? O sea, aquí nos dice el Evangelio que ya tenía ganas de verlo, o sea, ya tenía ganas de conocerlo, de tenerlo frente. O sea, a lo mejor pensó Herodes, pues dicen que hace tantos milagros, pues que me haga aquí un milagrito, a ver qué hace, algún acto de poder enfrente de mí, algún milagro. Si hace tantos, quiero ver, ¿no? Entonces, por eso, fíjense, Herodes, habiendo visto a Jesús, se alegró mucho, pues desde hace largo tiempo estaba queriendo verlo, ya que había oído cerca de él y esperaba ver algún signo hecho por él. Lo interrogaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Jesús seguía calladito, como el siervo del cuarto cántico de Yahvé. No, como el cuarto cántico del siervo de Yahvé. Lo interrogaba con muchas palabras, pero él nada le respondió. Estaban allí los príncipes de los sacerdotes, o sea, también lo siguieron los sanhedritas. Los sanhedritas se lo llevaron a Pilato, estuvieron acusándolo con Pilato, Pilato lo manda a Herodes y lo siguen los sanhedritas, empeñados en darle muerte. Estaban allí los príncipes de los sacerdotes y los escribas acusándolo violentamente. Pero Herodes, con su soldadesca, habiéndolo tratado con desprecio y habiéndose burlado de él, habiéndolo envuelto con un reluciente manto, lo regresó a Pilato. Porque era miedoso. Era miedoso Herodes. O sea, Herodes, en tiempos de Juan el Bautista, no quería a Juan el Bautista. No lo quería. ¿Por qué? Pues porque lo estaba acusando que estaba casado con la esposa o que vivía con la esposa de su hermano. Pero él no se atrevía, le tenía miedo, como que decía, tienen algo especial, Juan el Bautista tiene algo especial, y no se atrevía a hacer nada en contra de Juan el Bautista. Lo mata hasta que le piden su cabeza, ¿se acuerdan? Hasta que Herodías le pide la cabeza y se la lleva en una charola. Pues lo mismo, Jesús sabía que, o sea, Herodes había oído que Jesús hacía muchas cosas y tampoco se atreve a condenarlo a muerte. Tampoco se avienta el paquete. Le da miedo y entonces se lo regresa a Pilato. Entonces se lo regresó a Pilato. Y Herodes y Pilato quedaron amigos entre sí aquel día, pues antes estaban en enemistad entre sí. Había pasado algo que se había sembrado enemistad entre Herodes y Pilato, pero cuando Pilato le manda a Jesús a Herodes, como que es una manera también como de darle tu lugar, ¿no? Como decir, a ver, no me meto en lo que a ti te toca, respeto lo que a ti te toca. Este es Galileo, pues entonces te toca juzgarlo tú, te lo envío. Y entonces como que fue un gesto como bien intencionado de Pilato hacia Herodes, y entonces por eso como que se vuelven a ser amigos, ¿no? Bueno,
Entonces, vamos a leer lo que nos dice aquí el texto. Jesús, siendo Galileo, pertenecía a la jurisdicción de Herodes, y Herodes se encontraba por aquellos días en Jerusalén en ocasión de la Pascua. Sabemos además que entre Herodes y Pilatos había enemistad. Pues bien, Pilatos envía el reo a Herodes, pensando con eso librarse de un caso engorroso y tener para Herodes un gesto de deferencia que pudiera conquistar su amistad. Herodes habitaba en el palacio de los Asmoneos. Ya vimos el, miren. Otra vez al mapita. ¿Dónde estaba Herodes? Acá, en el palacio de los Asmoneos. Aquí vivía Herodes, en el palacio de los Asmoneos, que se encontraba en el actual barrio judío de Jerusalén amurallada. Recibe a Jesús. Lucas dice que Herodes se alegró mucho, pues desde hacía tiempo deseaba verlo y esperaba presenciar algún milagro. A ver, entonces, ¿dónde vivía, dónde estaba Herodes? Aquí en el Palacio de los Asmoneos, aquí. ¿Y dónde estaba Pilato? Acá, en la Fortaleza Antonia o en la Torre Antonia, o aquí era el Pretorio. Todo esto es aquí, el Pretorio, la Torre Antonia, la Fortaleza Antonia es esto. Y aquí, ¿quién vivía? Pilatos. Y acá estaba Herodes. Entonces, ¿cómo fue el recorrido de Jesús? De aquí, de su juicio religioso aquí, lo llevan hasta acá con Pilato y luego lo regresan acá con Herodes al Palacio de los Asmoneos y luego Herodes se lo regresa a Pilatos. Dice, no, yo no me meto con Jesús, que hace tantos milagros, que tiene tanto especial, que es tan querido por la gente. Te lo regreso, Pilatos, y lo regresa acá a la Torre Antonia. Bueno, entonces, Herodes se alegró mucho de ver a Jesús y se puso a interrogarlo, pero él nada respondió. Por su parte, los príncipes de los sacerdotes y los escribas lo acusaban violentamente. No habiendo tenido respuesta alguna, Herodes y su soldadesca lo tomaron con desprecio y se burlaron de él. Lo envolvieron en un manto reluciente y Herodes lo regresó a Pilato. Y Lucas comenta que Herodes y Pilato quedaron amigos entre sí aquel día. Si el gesto deferente de Pilato le conquistó la amistad de Herodes, no logró deshacerse del problema de Jesús. Sí, se le hizo amistad otra vez, pero el problema de Jesús lo tenía otra vez encima porque se lo regresaron. A ver, vamos a ver lo que sigue diciendo Lucas, versículo 13. Pero Pilato, habiendo convocado a los príncipes de los sacerdotes y a los jefes del pueblo, les dijo, me habéis traído a este hombre como alborotando al pueblo. Y he aquí que yo, habiendo inquirido delante de vosotros, no he encontrado en este hombre ningún motivo en lo que lo acusáis. O sea, Herodes lo seguía defendiendo. O sea, yo no encuentro ningún delito. O sea, este hombre es inocente. Pero ni Herodes, pues decía, pero ni Herodes, pues nos lo ha devuelto. O sea, ni Herodes encuentra delito, ni yo, Pilato, encuentro delito. Y he aquí, nada digno de muerte ha sido cometido por él. O sea, no encuentro ningún motivo para matarlo. Habiéndolo pues castigado, lo dejaré libre. Pero vean qué horrible. O sea, es como mucha cobardía también la de Pilato, porque al mismo tiempo que está diciendo que es inocente,
al mismo tiempo dice, vean el versículo 16, habiéndolo pues castigado, lo dejaré libre. O sea, como para aplacar a los judíos, de todos modos lo iba a castigar. Página 239. Pilato convoca a las autoridades y al pueblo ante ellos, y ante ellos reconoce que Jesús no merece la pena capital. Sin embargo, se propone castigarlo. Piensa con eso satisfacer los deseos de las autoridades judías y corregir a Jesús por las pretensiones supuestas de que lo acusan. Es más que nada como para aplacar la ira de los judíos. Aun cuando Lucas nos habla del pueblo convocado por Pilato, muy probablemente hasta este punto del proceso solo habían participado los sanhedritas y sus servidores. La multitud todavía no entraba en escena. O sea, claro que no. O sea, realmente todavía nadie sabía que Jesús estaba detenido. Entonces, realmente lo más probable es que solamente estuviera Pilatos y los sanhedritas. O sea, como que el padre Carrillo aquí nos comenta que muy probablemente todavía no, aunque Lucas lo diga, muy probablemente todavía no había pueblo. Ahora, la tercera parte, ¿Jesús o Barrabás? Vamos a leer a Marcos. Pero cada fiesta concedíales la libertad de un preso del que pedían, nos dice Marcos, Mateo. Pero cada fiesta acostumbraba el gobernador conceder al pueblo la libertad de un preso del que querían, o sea, del que querían. O sea, el pueblo pedía, el pueblo decía a qué preso quería que le liberaran. Y Lucas nos dice, pero tenía obligación en cada fiesta de concederles la libertad de uno, o sea, de alguien detenido, ¿no? De un preso. Por los evangelios, sabemos que existía entre los judíos una costumbre, la de pedir con ocasión de la Pascua la libertad de un preso, la del que ellos quisieran. Era la amnistía pascual que se concedía a agitadores públicos. O sea, era una amnistía pascual, era un perdón que se concedía, pero esto sí a los agitadores públicos. O sea, esto sí, aquí sí, liberaban a un delincuente. Esa era la costumbre en la Pascua. A ver, vamos a leer Marcos. Ahora bien, el llamado Barrabás estaba encarcelado con los sediciosos que habían cometido un asesinato en el motín. O sea, Barrabás era un asesino y lo tenían preso. Mateo nos dice, tenían por entonces un prisionero famoso, era muy famoso, eso es importante. Barrabás era un prisionero famoso, era un prisionero muy conocido por el pueblo, llamado Jesús Barrabás. ¡Qué tino! Se llamaba igual que Jesús, Jesús Barrabás. A ver, ¿qué nos dice Lucas? O sea, Barrabás, había sido arrojado en la cárcel por un motín que hubo en la ciudad y por un asesinato. O sea, además de asesino, era alguien que se levantaba contra el gobierno, contra Pilato, contra los romanos, se amotinaba. Y Juan nos dice que Barrabás era un salteador, o sea, ladrón. Entonces, ladrón, se amotinaba y asesino. Ese era Barrabás. Había pues por esos días un preso llamado Barrabás. Barrabás puede ser un nombre propio o un título, simplemente un apodo, hijo de su padre. Eso es lo que significa Barrabás. Para Juan, Barrabás era sencillamente un salteador. Lucas lo califica de motinero y asesino. Mateo lo declara un prisionero famoso. Marcos es más preciso. El llamado Barrabás estaba encarcelado con los sediciosos que habían cometido un asesinato en el motín. Marcos habla de acontecimientos muy determinados que los contemporáneos debían conocer. O sea, la gente del pueblo, el pueblo o los habitantes de Jerusalén, que es una ciudad, ¿no? No era un pueblo, perdón. O sea, la gente de Jerusalén seguramente conocía a Barrabás. Era un
prisionero, era un delincuente famoso. Marcos habla de acontecimientos muy determinados que los contemporáneos debían conocer. Barrabás era, pues, un agitador político. Pues bien, Marcos continúa. Y habiendo subido la turba, comenzó a pedir, según él le solía conceder. A ver, miren. O sea, era costumbre de Pilato soltarles a un delincuente en la Pascua. Era la amnistía pascual. Ahora, la gente, los amigos, los parientes de Barrabás, pues sabían que Barrabás estaba detenido. Sabían que Barrabás estaba preso. Entonces, por un lado, los amigos, la gente, incluso hasta a lo mejor los delincuentes con los que se amotinaba Barrabás, sabían que Barrabás estaba detenido y sabían que Pilatos iba a liberar a un preso. Entonces, muy probablemente toda esa gente ya se había puesto de acuerdo. Ya había dicho, oigan, Pilato, como todos los años va a liberar a un preso, vamos a organizarnos nosotros, vamos a estar ahí todos presentes para que cuando diga, ¿quién quieren que le suelte? Todos hay que gritar a Barrabás, hay que liberar a nuestro amigo Barrabás, ¿no? Como que es muy lógico que hubiera como esa, o sea, esa organización entre los amigos de Barrabás, o entre la familia, o entre sus amigos. En cambio, Jesús, ¿quién sabía que Jesús estaba ahí? Pues quizás sus discípulos lo habían detenido hace apenas unas horas en Getsemaní. Entonces, como que los que sabían, pues a lo mejor eran los apóstoles, pero el pueblo en general no lo sabía. Entonces, por supuesto que así como había un grupo dispuesto a pedir por la libertad de Barrabás, pues no había uno que lo hiciera por Jesús, porque pues ni siquiera sabían que estaba ahí Jesús. Entonces, página 240 a la mitad. Pues bien, Marcos continúa. Habiendo subido la turba, o sea, la gente, el tumulto, un grupo importante de gente, comenzó a pedir según él les solía conceder. El detalle de la turba que sube es importante. Quiere decir que en la primera parte del proceso solo participaron los sanhedritas y sus servidores. O sea, si apenas ahorita va a subir la turba, pues quiere decir que antes no estaba. Entonces estaban solo los sanhedritas, sus servidores y Pilato. La turba se agrega apenas hasta este momento. Ese es, bueno, uno. Luego, dos, que para ir al palacio de Pilato, la turba tuvo que subir, donde entonces localizar la residencia del procurador romano. Si tienen que subir, entonces, ¿dónde estaba? Una tradición medieval la localiza en la Torre Antonia, en el ángulo noreste del templo. De allí parte en la actualidad el ejercicio piadoso del Via Crucis. Pero con mayor probabilidad hay que situar la residencia del procurador en el Palacio de Herodes el Grande, la actual Torre de David, en la parte alta de Jerusalén antigua, a la mitad de la muralla occidental. O sea, pudo haber sido en la Torre Antonia o pudo haber sido en el Palacio de Herodes. La plebe que sabía de Barrabás, nada sabía tal vez de que Jesús estuviera preso. Pues yo creo que no lo sabían. Es en estas circunstancias cuando la multitud entra en escena y la situación se va a complicar. Para el pueblo, como para Pilato, el personaje importante de ese día era Barrabás, el agitador público. Al procurador no le, o sea, evidentemente a Pilato no le convenía soltar a Barrabás, o sea, era un problema. Barrabás era un problema para Pilatos, porque se amotinaba, porque mataba, porque robaba, porque era como un líder para el mal. Claro que no lo quería soltar, ¿no? No era su elección.
Al procurador no le convenía dar libertad a Barrabás porque era un peligro para la paz de su gobierno. Al verse con el asunto de Jesús, hombre inocente y querido por el pueblo, quiso presentarlo como candidato de la amnistía y se esforzó por darle libertad, pero su proyecto fracasó. O sea, Pilato debe haber dicho, qué barbaridad. O sea, yo siempre les suelto un preso. No les quiero soltar a Barrabás porque es un problemón. Barrabás me da muchos problemas cuando está libre. No les quiero soltar a Barrabás. Entonces tuvo la maravillosa idea y dijo, pues ya sé, mejor suelto a Jesús, que es inocente, que para mí Pilato no representa ningún problema. Suelto a Jesús, les ofrezco a Jesús, les suelto a Jesús y me quedo con Barrabás preso. Pero fracasó Pilato. Para los evangelistas, el personaje principal de aquella mañana es Jesús. Barrabás es figura secundaria y de contraste. La presentación del incidente Jesús y Barrabás difieren Marcos, Mateo y Lucas. Entonces vamos a estudiar los tres evangelios por separado. A ver, primero Marcos. Pilato les respondió diciendo, ¿queréis? ¿Cómo que le respondió? ¿A qué le respondió? Pues que ya la turba le estaba pidiendo que le soltara a un preso. Entonces, ante eso, Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? O sea, pero vean qué confusión. Vean qué confusión. ¿Quién era el rey de los judíos? Nadie sabía quién era el rey de los judíos. No, o sea, como que ni siquiera dijo, ¿queréis que os suelte a Jesús de Nazaret? A Jesús, o sea, algo que pudiera ser que los judíos identificaran a Jesús. Pero les dice, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Han de haber dicho, ¿pero quién es el rey de los judíos? No lo conocemos, no sabemos de quién nos está hablando. ¿Quién es el rey de los judíos? Conocía en efecto que por envidia, nos está diciendo aquí Marcos ya, que Pilato sabía que por envidia los príncipes de los sacerdotes lo habían entregado. Pero los príncipes de los, fíjense qué horrible, pero los príncipes de los sacerdotes excitaron a la turba para que más bien le soltara a Barrabás. O sea, llegó la turba, llegó toda la gente que quería pedir a Barrabás. Y cuando Pilato les dice, ¿quieren que le suelte al rey de los judíos? Los sanedritas, los que estaban, los sanedritas, los representantes del Sanedrín que estaban ahí, empiezan a decir, no acepten a Jesús, digan que quieren a Barrabás, exijan a Barrabás, no acepten a Jesús. Los mismos judíos, los mismos sanedritas. Qué horrible. Página 242. Analizando a Marcos, podemos pensar que la turba que sube a pedir la libertad para un preso se interesa por Barrabás, el sedicioso que con sus compañeros de movimiento habían cometido un asesinato en el motín. Pues bien, cuando Pilato oye que la turba va a pedir como cada año la liberación de un encarcelado, se apresura a hacerles una proposición. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Como que es una oferta muy ambigua. No saben quién es el rey de los judíos. Pilato quería con eso dar gusto a la plebe, pues sabía que los príncipes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia, pero comete una torpeza. Designa al reo como el rey de los judíos. La turba, ofendida y confusa, no sabe de quién se trata. Y cuando se da cuenta que se trata de Jesús, no acaba de comprender lo del rey de los judíos. ¿Quieres que te suelte el rey de los judíos? No sé quién es el rey de los judíos. Y luego ven a Jesús. Ay, pero ¿cómo? O sea, ¿pero por qué dices que es el rey de los judíos? Una confusión total. Entre tanto, los sacerdotes excitan a la turba para que más bien le suelte a Barrabás, el líder que ha levantado una sedición contra la autoridad romana que se halla en prisión y que se había ganado la simpatía del pueblo.
Barrabás puede serviros más que ese blasfemo de Jesús. Qué horror. Pilato jamás hubiera soñado proponerles la libertad de un agitador público. Marcos describe mejor que Mateo y que Lucas el movimiento natural de los acontecimientos. O sea, que es como que lo más apegado a la realidad, lo que nos narra Marcos. A ver, vamos a ver cómo nos lo narra Mateo. Página 242 hasta abajo. Habiéndose pues reunido, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado Mesías? Sabía en efecto que por envidia lo entregaron, pero mientras estaba sentado al tribunal, fíjense, este es un dato que no nada más nos da Mateo. Pero mientras estaba sentado al tribunal, su mujer, o sea, la mujer de Pilato, le envió a decir: que nada haya entre ti y ese justo, pues mucho he sufrido hoy en sueños a causa de él. O sea, ni lo toques, o sea, es inocente. No, que no haya nada entre ti y ese inocente. Eso debió haber puesto como nerviosa a Pilato, ¿no? Versículo 20. Pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron a las turbas para que pidieran a Barrabás y perdieran a Jesús. Imagínense, esa escena se me hace increíble. Los mismos judíos exigiendo, ¿no? Escojan a Barrabás. Pero respondiendo el gobernador les dijo: ¿a quién queréis de los dos que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Si Mateo no presenta la frescura del relato de Marcos, ofrece, sin embargo, una perspectiva teológica propia. Para Mateo, el prisionero famoso se llamaba Jesús Barrabás. Esta lectura es apoyada por algunos manuscritos griegos. Bueno. La proposición de Pilato en Mateo es menos natural que en Marcos. Como que la de Marcos fluye mejor, pero presenta un contraste más importante. ¿A quién queréis de los dos que os suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús llamado el Mesías? Pilato comete un error. Las turbas, azuzadas por los sacerdotes y los ancianos, escogerán sin duda al líder político. El apelativo Mesías en griego refleja la fe cristiana desarrollada de la iglesia primitiva. O sea, como que es un poco difícil pensar que Pilato dijera Mesías, porque Pilato era romano y no era como un lenguaje que los romanos manejaran. Los que estaban esperando al Mesías eran los judíos. Entonces, como que aquí el evangelista Mateo es el que le pone a la hora de escribir el nombre de Mesías. Porque cuando escribe su evangelio, Mateo ya sabe que Jesús es el Mesías. Mateo inserta entre los versículos 18 y 20, que ya leímos, una anécdota, el sueño de la mujer de Pilato, que los apócrifos llaman prócula. ¿Qué es eso de los apócrifos? Los apócrifos son como que son los evangelios apócrifos que no quedaron dentro del canon. O sea, no están los evangelios canónicos, los únicos evangelios canónicos son los que tenemos aquí, los 4 que tenemos aquí, pero hubo muchos evangelios. Evangelio significa buena noticia, ¿no? Entonces hubo varios evangelios que no quedaron dentro del canon, que no tenemos en las escrituras, y de esos evangelios que no quedaron, que no están en la Biblia, es como sabemos que la mujer de Pilato se llamaba Prócula.
Este detalle proviene tal vez de una tradición tardía y pudo ser introducido en un texto por una influencia extraña. Bueno. El padre Benoit, o sea que son otros exégetas que estudia el padre Carrillo, comenta, el rasgo de la mujer de un juez que pide a su marido no condene un prisionero pertenece al folclore, pues se le encuentra en otras partes, por ejemplo, entre los rabinos de Babilonia. O sea, ¿qué quiere decir? Que puede ser que esto de la mujer de Pilato pueda ser cierto o pueda no. O sea parte del género literario con el que está escrito el Evangelio. Bueno, ahora, vamos a ver qué es lo que nos dice Lucas. Pero gritaron todos juntos diciendo, quita a ese y suéltanos a Barrabás. Pero de nuevo Pilato se dirigió a ellos queriendo soltar a Jesús. O sea, pobre Pilatos. Soltar un delincuente tan peligroso era un problemón. No quería de ninguna manera, pues era como ocasionarse solo un problema, ¿no? No quería soltarlo, pero pues la gente se lo exigía y era una costumbre soltar a una. Lucas es más breve en la presentación de Jesús y Barrabás y sigue más cerca la tradición juanina. Ahora vamos a ver cómo es que Jesús es entregado. Vamos a leer primero a Marcos. De corridito Marcos, luego de corridito Mateo y luego vemos Lucas. Marcos. Pero Pilato de nuevo, respondiendo, les decía, ¿qué haré pues con el que llamáis el rey de los judíos? Pero ellos de nuevo gritaron, crucifícale. Pero Pilato les decía, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos más fuertemente gritaron, crucifícale. Pero Pilato, queriendo complacer a la turba, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de haberlo flagelado. Eso nos cuenta Marcos. A ver, vamos a ver a Mateo. Pilato les dice, ¿qué haré pues con Jesús, el llamado Mesías? Todos dicen, que sea crucificado. Pero él dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos más fuertemente gritaban diciendo, que sea crucificado. Entonces le soltó a Barrabás. En cuanto a Jesús, habiéndolo flagelado, lo entregó para ser crucificado. Ahora, Lucas. Pero ellos clamaban diciendo, crucifica, crucifícale. Pero él por tercera vez les dijo, pues, ¿qué mal ha hecho este? Ningún motivo de muerte he encontrado en él. Así pues, después de haberlo castigado, lo dejaré libre. O sea, como que un último, un intento más de salvarlo. Pero ellos insistían a grandes voces pidiendo que fuera crucificado y sus gritos se hacían más violentos y Pilato sentenció que se hiciera lo que pedían. Soltó al que había sido puesto en la cárcel por sedición y asesinato, al cual pedían, y entregó Jesús a la voluntad de ellos. Bueno. Habiendo la turba preferido a Barrabás sobre Jesús, Pilato les pregunta, ¿qué haré pues con el que llamáis el rey de los judíos? Es de notar cómo Marcos subraya el tema de Jesús rey, pero ese ya es Marcos, lo subraya, Jesús es el rey. 3 veces lo llama el rey de los judíos, porque esa es la acusación explícita que se presenta contra él. O sea, como que Pilatos no lo quiere condenar, pero los judíos dicen, es que se está haciendo llamar rey, y si tú no
lo castigas, entonces te vamos a acusar, ahorita lo vamos a ver, te vamos a acusar con el César. Entonces, Marcos lo llama 3 veces rey. Mateo, más mesiánico, presenta a Jesús como Mesías, en griego Cristo, y así Pilato lo interroga. ¿Qué haré pues con Jesús, el llamado Mesías? A ver, ¿por qué? Marcos lo presenta como rey, pero Mateo como Mesías. ¿Por qué? ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué Mateo como Mesías? Porque Mateo era judío y escribía su evangelio para judíos, o sea, los destinatarios del Evangelio de Mateo son los judíos. Y Marcos quería como, perdón, y Mateo quería como convencer a los judíos de que Jesús es el Mesías. Por eso Mateo lo llama Mesías. En los 3 sinópticos, la respuesta es unánime. Crucifícale, crucifica, que sea crucificado. Bueno, Pilato sigue sin encontrar ningún delito. Si Pilato juzga, fíjense, Lucas por su parte se ha empeñado por presentar a Pilato queriendo liberar a Jesús. Acuérdense que el Evangelio de Lucas es el evangelio, se le conoce también como el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de la mujer y el Evangelio de la Misericordia. Entonces Lucas se ha empeñado por presentar a Pilato queriendo liberar a Jesús. O sea, Lucas tenía que decirlo, ¿no? Como que quería liberar a Jesús. Es ahora la tercera vez que el procurador romano en Lucas afirma que no ha encontrado en él ningún motivo de muerte. Si Pilato juzga que Jesús no es reo de muerte, sin embargo piensa castigarlo, pero como para tranquilizar a los judíos. El procurador busca un expediente para poder dar libertad al acusado, pero la gente insiste más fuertemente, crucifícale. Fíjense qué horrible lo que voy a leer aquí en Mateo, página 246. Mateo consigna un episodio propio, o sea, esto solamente viene en Mateo. Fíjense, versículo 24. Pero habiendo visto Pilato que nada servía, sino que más bien se producía un tumulto, o sea, no lograban nada. Pilato tratando de defender a Jesús porque los sanhedritas estaban asusando a la gente abajo. Habiendo tomado agua, se lavó las manos ante la turba diciendo, inocente soy de la sangre de este. ¿No? Pilato se lava las manos. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, en el mismo momento en que Pilato está diciendo, yo no quiero cargar con esta culpa, este hombre es inocente y yo me lavo las manos, no quiero cargar sobre mis hombros con la culpa de haber matado a un inocente, eso es lo que significa, ¿no? La lavada de las manos de Pilatos. Fíjense lo que gritan los judíos, bueno, los representantes del Sanedrín. Pero aquí fíjense, dice, y respondió todo el pueblo, o sea, todo el pueblo, pues, ni siquiera estaba ahí todo el pueblo, ¿no? Dijo, su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. O sea, aquí es como que el pueblo elegido que está rechazando a su Mesías. Bueno, página 246. Lavarse las manos como signo de no estar implicado en un crimen es un gesto bíblico, pero también puede ser un símbolo universal para declarar la propia inocencia. Ahora, hay que comprender esta frase de su sangre sobre nosotros y nuestros hijos, hay que comprenderlo también como en su contenido teológico. No es preciso que el pueblo entero haya pronunciado literalmente estas palabras. Mateo va al fondo de la situación y con esta frase enérgica quiere enseñar que la responsabilidad total de la muerte de Jesús cae sobre el pueblo judío. Eso es lo que nos quiere enseñar Mateo. Porque hicieron todo lo posible para que muriera.
El evangelista ha escogido términos bíblicos para manifestar el sentido teológico del acontecimiento. Posiblemente en el mismo término, todo el pueblo, o sea, pues todo el pueblo no estaba ahí. Intenta Mateo depositar la riqueza doctrinal que en el Antiguo Testamento tiene la expresión clásica de la elección. El pueblo elegido, el pueblo de Yahvé, el pueblo mesiánico, rechaza a su Mesías, a su Cristo. ¡Qué fuerte! Mediante una cuidadosa reedición y adiciones significativas, Mateo presenta el proceso de Jesús ante Pilato en una dimensión altamente doctrinal. Al presentar a los judíos rechazando a Jesús y pidiendo a sabiendas que su sangre caiga sobre ellos, el evangelista quiere significar que la nación judía ya no es el pueblo elegido. Igualmente, al describir poco antes a la esposa de Pilato declarando la inocencia de Jesús, Mateo prepara el mandato de evangelizar a todas las naciones. A ver, el pueblo los judíos son el pueblo elegido y Dios no quita lo que da. Los judíos son el pueblo elegido, fueron el pueblo elegido y son el pueblo elegido y serán siempre el pueblo elegido, porque los dones de Dios no los retira, ¿no? Ahora habemos otro pueblo de Dios, que somos nosotros la iglesia, pero los judíos pues siguen siendo el pueblo elegido. No pudiendo hacer más, Pilato soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Bueno. El sedicioso es preferido al inocente. Muchas veces trató Pilato de liberarlo, pero pues no pudo. Bueno, pues yo creo que lo podemos dejar aquí y la semana que entra continuamos con lo que nos dice Juan el Evangelista acerca de el proceso religioso de Jesús, no, el proceso político de Jesús. A ver,